a ser nuestro presentador. También es abogado del Frente de Defensa de la Amazonía. Pero yo le preguntaba, ¿a nombre de quién opera el doctor Steven Dosinger? Si es tan amable en explicarle al público. Buenos días y muchas gracias por la invitación. El Frente de Defensa de la Amazonía es el beneficiario de la sentencia del Lago Agrio. ¿Quiénes son los del Frente de Defensa de la Amazonía? Porque yo conozco un montón de frentes. El Frente es la organización de base que ha operado en el oriente ecuatoriano y que ha sido la organización que ha llevado a cabo el juicio del Lago Agrio y que es el beneficiario de la sentencia del Lago Agrio y además del fideicomiso. Sí. Entonces, Steven Dosinger han invitado a Steven para que tenga la bondad de esbozar una defensa de las causas que ustedes de alguna manera representan en territorio amazónico ecuatoriano, o internacional o regional. Explíquenos esto, por favor. El doctor Dosinger es el único abogado que subsiste desde que se presentó la demanda en 1993 en el Ecuador. ¿Hace cuántos años? Desde el 93, hace 25 años. 25 años. Usted ha logrado capear todas las temporalidades adversas y favorables a la causa de nuestros nativos, a las protestas de nuestros nativos, al ejercicio equitativo que exigen nuestras comunidades amazónicas. Cuéntenos con qué elementos usted va a elaborar su defensa, su discurso de protección, digamos, de nuestra región amazónica. Bienvenido, Steven. Muchas gracias por haberme invitado. Yo soy norteamericano y tengo el privilegio de representar ciudadanos de Ecuador en su lucha, su campaña contra la Chevron, en realmente una campaña histórica. Y para revisar un rato, este caso empezó hace 25 años y no hay la menor duda que Texaco, ahora Chevron, había despertido millones de galones de tóxicos en la Amazonía de Ecuador. Como norteamericano puedo decir que eso nunca pasará en Estados Unidos por una compañía norteamericana. Yo creo que hay un elemento de racismo, honestamente, por Chevron, en cómo trata la gente indígena, la gente de las comunidades de campesinos en la Amazonía. Y después de tantos años de esos tipos de contaminaciones, hay una ola de cáncer y hay centenares, quizás miles de personas quienes han muerto por la contaminación. Y yo soy abogado en un equipo con Patricio y varios otros, y empezamos el caso hace 25 años, y la gente ha sido sujeto a obstáculos siempre por el petrolero. Por eso estamos aquí en año 25. Lo más importante es que han ganado la gente el juicio en Ecuador. Ha sido afirmado por 17 jueces en este país, y porque Chevron no puede aceptar la justicia normal en un corte público, está tratando de hacer varios ataques para poner desconfianza en la gente, y uno de esos es el laudo arbitral que acaba de salir hace 2 semanas. Hay una plataforma de opinión, Plan B, que destaca que hay 8 claves para entender el famoso laudo a favor de Chevron. Uno es que es un laudo arbitral, como explicación para comenzar a explicar a la gente. Laudo es un concepto que se utiliza en el ámbito del derecho para nombrar a la resolución dictada por un árbitro. La solución pacífica de controversias es un principio por el que deben regir las relaciones de los estados. Esto en beneficio del público que nos está oyendo. El laudo, el arbitraje, se puede definir como el arreglo de los litigios entre los estados mediante jueces elegidos y sobre la base del respeto entre los estados mediante jueces y sobre todo
la base del respeto al derecho, o sea, al derecho. El convenio de arbitraje implica el compromiso de someterse de buena fe a la sentencia arbitral. Si a usted, Steven, le dice, ¿y usted a quién representa? ¿Cuál es su respuesta? Mira, ¿Por qué está en este litigio? sí, el argumento que tenemos nosotros con el laudo no es con el concepto de arbitraje. Arbitraje puede ser una cosa buena entre partes para resolver sus disputas. El problema es que en esta instancia el proceso de arbitraje fue totalmente distorsionado por Chevron. ¿Cómo? Este proceso es decir, no permitió que la gente afectada de Ecuador participaba. Entonces, eso pasó en secreto. Pasó por los árbitros, 3 árbitros tenían un conflicto de interés porque estaban ganando $1,000 por hora a través de 9 años. Cada uno ganó $25 millones, estimamos nosotros. Y toda la estructura bajo el tratado entre Ecuador y Estados Unidos, el tratado de inversión, es muy estructuralmente favorable a las multinacionales contra el Estado. Yeah. Este es el primer arbitraje bajo esos tipos de tratados, y hay varios tratados entre varios países igual, que pasó donde una corte, digo entre comillas, porque no es público, no es corte público, es una cuestión privada para empresas. ¿Cómo hay cortes privadas? No entiendo. Es un vehículo que estados poderosos como mi país utilizan, según mi criterio, para someter países más débiles como Ecuador. Es una institucionalidad pecadora la de su país, pues, que esté Sí. usando a particulares, ensamblando. Pero a ver, explícanos. Sí, bien. hay que entender lo que pasó de fondo. Ganaron aquí la gente de Ecuador en un sistema jurídico público, ¿ok? Donde Chevron quiso pasar el juicio, aceptó jurisdicción en Ecuador. Después de ellos sabían que iban a perder el juicio. Entonces ellos fueron a un corte privado en secreto, donde no pudieran participar los afectados de Ecuador para sacar este laudo. Y es la primera vez que un corte secreto bajo ese tratado ha funcionado como una corte de apelación sobre el país de Ecuador, porque hay que entender que hay los 2 cortes más altos de este país han afirmado el juicio, Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia. ¿Y cómo es que un corte privado en secreto pretende nulificar una decisión de lo más alto corte de un país, sea Estados Unidos, sea Ecuador? Nunca ha pasado en la historia. Y yo diría que es un ataque fuerte por Chevron y el lado a la soberanía de Ecuador. Y aparte, lo que han dictado los 3 árbitros es están tratando de forzar que el ejecutivo, es decir, el presidente del país, viola la Constitución de Ecuador, que garantiza la independencia de los cortes. Pero a mí me extraña, Steven y Patricio, me extraña que el gobierno ecuatoriano, haya aceptado, digamos, una mediación y la edificación o organización de un laudo, la estructuración de un laudo de una corte que no tiene ningún oficio, ningún derecho. El respeto de las instituciones ecuatorianas a este laudo parte desde el mismísimo presidente de la República, el que haya estado durante estos últimos años. Es decir, toda la institucionalidad ecuatoriana se adapta a este laudo, lo acepta y lo pone como un mecanismo de arreglo sin que hayan los esbozos más significativos que le acrediten a esta institucionalidad un rol en este juego de intereses. En realidad, Gonzalo, lo que ocurre es que se está haciendo una aplicación
muy conveniente para Chevron del Tratado Bilateral de Inversiones, puesto que ese tratado fue ratificado por el Ecuador en 1997. ¿Quién era presidente? ¿Quién ratificó este? En el año 97 estaba Maguad. Ya. Es posible que él haya aceptado, sí. Ya, y las inversiones de Texaco terminaron en el año 92. Entonces están haciendo una aplicación retroactiva de ese tratado bilateral de inversiones que ha cedido la competencia, que, ojo, que podría ser legal. La cesión de la competencia es legal cuando es voluntaria. Pero eso es parte justamente de las decepciones que ha hecho el Estado ecuatoriano y que ahora pretende hacer el Estado ecuatoriano, de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el procurador, para poder solicitar la nulidad del fallo. Estamos Pero lo que sí es del año clarísimo, 2009, ¿no? Sí. Lo que sí es clarísimo, Gonzalo, es que respecto de las comunidades a quienes nosotros representamos, porque nosotros no somos abogados del Ecuador, nosotros somos abogados de las comunidades afectadas por las operaciones de Texaco. ¿Quién les nombró a ustedes? Las comunidades. ¿Cómo nombran las comunidades ellos a sus abogados? Ellos como se reúnen como cualquier persona jurídica y deciden quiénes les puede asesorar y quiénes les puede servir. Pero lo que es claro respecto del laudo es que jamás podría el laudo de este tribunal arbitral tener una decisión o tener competencia respecto de terceras personas que son ajenas al laudo y que jamás han firmado una cláusula compromisoria, porque la competencia se divide de acuerdo a las materias y al territorio. Y los habitantes de la Amazonía ecuatoriana no son suscriptoras de ningún tratado de inversiones y de ninguna cláusula compromisoria con Texaco y por lo tanto jamás han sido parte de ese proceso arbitral. De manera que la sentencia dictada en Lago Agrio en el 2011 continúa absolutamente vigente y por lo tanto estamos continuando el proceso de ejecución en Canadá en la Corte Suprema de manera que se puedan ejecutar los activos de Chevron en ese país. ¿Qué derechos está reclamando Steven, usted, en su discurso de defensa a las comunidades amazónicas? O cualquier persona que está dañada por contaminación tiene derecho de recibir compensación para hacer su medio ambiente, su vida completa. De eso viven ustedes también. Sí, exacto. El caso, los abogados y sí. Usted. No, somos abogados para la gente afectada, pero... ¿Pero son abogados patriotas? Sí. ¿O están a la expectativa de lo que les ofrezca la Chevron para continuar, digamos, en la pelea? Mira, estamos siempre buscando un resultado concreto para nuestros clientes, los afectados, quienes están sufriendo mucho. Pero ¿qué decir lo siguiente sobre el laudo? Claro. Y con respecto a su país, al presidente Moreno, yo creo que el gobierno ahora debe ignorar la cuestión del laudo en ese sentido. ¿Okay? No tiene nada que ver con... ¿Qué sería ignorar, perdón, Steve? Es decir, tenemos ahora un juicio en Canadá tratando de ejecutar la sentencia que la gente afectada recibió aquí en Ecuador. Estamos buscando los activos, los bienes de Chevron. Chevron es una... no sé la palabra, pero como una persona que está huyendo de la ley. Okay, entonces estamos siguiendo Chevron por varios países en el mundo buscando sus activos para que ellos cumplan con la ley y paguen la compensación para reparar el medio ambiente de Ecuador. Entonces estamos en Canadá y lo que pasó con el laudo no tiene nada que ver con lo que está pasando en Canadá, donde la Corte Suprema de Canadá dictó a favor de los ecuatorianos en 2015 y vamos a un otro juicio contra Chevron en Canadá en los próximos meses, pero nuestra intención es recuperar los bienes. Entonces, ¿qué quiero decir? El laudo no tiene nada que ver con eso. El presidente Moreno debería buscar la nulificación del laudo, es cierto. Anulación. Anulación, no sé la palabra. Sí. En las cortes públicas de Holanda, porque eso es la sede de este árbitro ilegítimo, decimos, porque nunca ha pasado un arbitraje. ¿Y cuál es el arbitraje legítimo para usted? Un arbitraje legítimo bajo el tratado. Mira, hay un arbitraje legítimo cuando las dos partes están de acuerdo que van a arbitraje. Okay. Eso no pasó aquí. Chevron obligó
el al Estado de Ecuador, ecuatoriano. que nunca quiso ir, Mira. nunca se puso de acuerdo con la idea que tres árbitros en forma secreta, gente privada, puede ser una corte de apelación sobre su país y atacar la soberanía del país. Steven, Eso nunca se puso de claro. acuerdo eso en Ecuador. Pero perdone también, Patricio, ustedes lo que deben reclamar y deben ubicar la responsabilidad, más bien la irresponsabilidad del gobierno que haya sido, que me parece que es el gobierno del expresidente Maguad, de haber aceptado una intermediación y de haber respetado o dado eco a un juez que no tenía nada que ver en esta... Mira, disculpe, creo que fue un error de nuestro gobierno. del gobierno de ustedes en el 97 de firmar. Quiero decir lo siguiente, el canciller en ese momento fue un señor que se llama Benjamín Ortiz. El doctor Benjamín Ortiz... Pero él es un periodista de gran relevancia, un tipo muy ético. ¿Cómo ahora una cosa así? Ahora, doctor Ortiz, por los últimos años, ha sido portavoz y consultor a Chevron para ayudar a aprovechar de el sistema de arbitraje que él estaba empujando en su posición oficial en 97. Eso es un conflicto de interés, discúlpeme, okay, y no es justo. Y también otros países como Bolivia, bajo Evo Morales, han cancelado esos tratados. Entonces, ¿por qué firma el tratado? Mira, puede tener un tratado de inversión, intercambio, es bueno para crecer la economía, etcétera. Pero hay que entender los detalles. No debe tener cortes secretos claro. como parte de tratados de inversión. A mí me espanta esto. Es increíble. De haber asimilado una corte sin ningún asidero de carácter legal, sin habernos consultado a los ecuatorianos. Hace 10 años, sí. La gente de Ecuador, eso empezó en 2009 y Chevron hizo eso, Pino y yo, para tratar de poner presión sobre el gobierno de Ecuador de actuar en una forma mala contra sus propios ciudadanos y matar su caso privado contra Chevron. Y Rafael Correa, discúlpeme, yo sé, hay varios problemas, pero nunca cayó el presidente Correa en la trampa que puso Chevron. Pero también habían errores, es cierto, pero nunca cayó en esa trampa. ¿Cuáles fueron los errores de Correa? Yo creo, buscando atrás, que fue un error de participar en un arbitraje que es claramente ilegal y ilegítimo. Entonces, el Estado gastó en abogados norteamericanos, un bufete que se llama Winston & Strawn, millones y millones de dólares. Y el bufete norteamericano hizo un buen defensa del Estado, pero por defenderse así está realmente dando legitimidad a un proceso que no merece eso. Aquí en el año 2009, Chevron presentó una demanda en un arbitraje internacional. Es cronología de ustedes mismos que me han pasado como una especie de ayuda a memoria. Le han pasado al señor. Sí, él no me ha comunicado no me ha ofrecido esta cronología. Es de Plan B. ¿Y quién es Plan B? ¿De cuál Plan B estamos hablando? Porque hay un montón de Plan B. Sí, yo soy en eso muy exigente porque gozo de una credibilidad pública importante y yo tengo que trabajar por la verdad. Yo no trabajo por nadie más que por la verdad. Esta Chevron en el año 2009, Steven, presenta una demanda en un arbitraje internacional en contra de nuestro país. Ya estaba No, todavía. ¿Quién era presidente? Correa. Basado en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, que es un tratado un poco más amplio, digamos. Según la petrolera, el país nuestro, Ecuador, incumplió, dicen ellos, o decían ellos en el año 2009, incumplió el acuerdo de transacción y liberación de responsabilidad con Texaco Petroleum Company.
entiendo que es esa la empresa que vende a Chevron. Texpet, para clarificar. La historia de esto, porque Yeah. si no entiende la gente... Texpet claro. fue la operadora en Ecuador por parte de Texaco. Texaco padre, Texpet subsidiario, operando solamente en Ecuador. Ahora Chevron es responsable por todo eso, Yeah. porque Chevron compró Texaco. Gonzalo, si me permite. La Corte de Sucumbíos falla a favor de los demandantes y condena a Chevron Texaco a pagar $9.500 millones. La Corte de Sucumbíos. Sí. Una pequeña población que no por ser pequeña no está con todos los arrestos y más que arrestos, o sea, decisiones, con todo el derecho de estructurar una queja internacional. Son cortes que pueden optar por ese camino. Y de hecho, la Corte de Sucumbíos falla a favor de los demandantes y condena a que paguen $9.500 millones. Cuando uno oye una cifra de esta naturaleza, dice, están locos, alguien está loco. ¿Por Pero qué dice? el daño irrogado a nuestro país es de dimensiones más grandes, inclusive, contestarán ustedes como réplica. Pero una corte tan pequeñita de un pueblo tan pequeñito, de una comunidad... Déjeme explicar rápido. Sí, 9.000 millones. 9.500. 500. 9.500. Quiero decir como Claro. norteamericano a toda la gente de Ecuador, es una cantidad baja comparada con la magnitud de los daños. Por comparar, la compañía petrolera BP en Estados Unidos, cuando pasó el terrible desastre ambiental en el Golfo de México en 2010, han pagado $50.000 millones en Estados Unidos para algo que es menos de la mitad de lo que pasó aquí en Ecuador. Entonces, la dictamen, la Pero eso cantidad dice usted porque es más el o menos juez baja. Lewis Kaplan, paisano suyo seguramente. Lewis Kaplan es un juez Luis, norteamericano. sí. Él comanda el Distrito Sur en términos legales, Es un juez el un juez Distrito Sur de Nueva York. Es un juez de primera instancia Sí. en Nueva York. Sí, él dice o decreta que la sentencia era inejecutable en Estados Unidos mientras él no decida de nuevo sobre la competencia de los tribunales. Los demandantes afirman que el juez Kaplan desconoce por completo la realidad del caso y está manipulado por la petrolera. Este Kaplan se vendió a la Chevron entonces. Mira, una cosa, Más o menos desde la lectura de ustedes. una cosa que hizo Chevron para tratar de desmoralizar a la gente de Ecuador. Y opino yo que ellos mismos admiten que han cometido un fraude, han pagado un testigo $2 millones, un testigo que se llama Alberto Guerra, es de Ecuador, ex juez. Y él llegó allá en Estados Unidos después de haber pagado y preparado por 53 días consecutivos. Este Alberto Guerra es un vendido a la Chevron. Exacto. Ya. Y llegó allí y hizo varias mentiras. Y Kaplan, sin escuchar a la gente, aceptó eso para ayudar a Chevron. Porque ¿qué está pasando con Kaplan? Está tratando de proteger una compañía norteamericana. Y Es obvio. lo que es importante, Gonzalo, es que respecto Patricio Salazar. respecto de este foco de corrupción, no es del criterio nuestro. ¿Cuál es el foco de corrupción? Esta corrupción respecto de Alberto Guerra. Él admite en el juicio Chevron Perdone, 2. ubíquele a Alberto Guerra. Alberto Guerra- Él tiene experiencia en abogacía. Tiene experiencia como exfuncionario seguramente del sector petrolero, porque Alberto Guerra puede entrarse... Alberto Guerra Bastidas se Ya, llama él. ya. Él es una persona que es oriunda del Carchi y ejerció como juez en el Oriente Ecuatoriano. Ya. Él fue a los Estados Unidos y hizo esta declaración en el caso Rico, que usted acaba de hacer mención, y él dijo que le habían prometido un soborno
para que él pague al juez Zambrano que dictó la sentencia y que además le habían entregado en un memory flash la sentencia. Sobre esos dos pilares se construye el juicio rico en los Estados Unidos. Sin embargo, el propio Alberto Guerra, al ir a declarar en el caso Chevron 3, que consta en autos del proceso Chevron 3, él dice que él ha mentido. Y que él ha mentido porque Chevron le ha hecho un pago en mensualidades que suman aproximadamente $2 millones. Esto ha motivado que Steven presente una carta al Departamento de Justicia diciendo que investigue y pidiendo que investiguen este soborno que es confeso por parte de Alberto Guerra, que es quien ha recibido el soborno por parte de Chevron, según él mismo dice. Guerra acepta de que ha recibido él 2 declara, millones. él dice, y vive todavía a costa de Chevron, según él dice, en los Estados Unidos. Los 2 millones fue por el año 2013, ahora es año 2008. Yo me imagino que ha recibido 6, 7 millones de dólares, porque sigue bajo como empleado, como testigo profesional mentiroso por Chevron viviendo en Estados Unidos. Entonces es un problema, pero mira, la cosa más importante... ¿Pero qué resolvió Kaplan, el juez? Entonces está bloqueada ahorita la sentencia, porque... En el año 2014, ¿qué resolvió el juez? Kaplan dictó basado en el testimonio de Guerra contra nosotros. Dictó contra nosotros. Pero, ¿qué tenemos? Kaplan excluyó toda la prueba de lo mal que hizo Chevron en Ecuador. Excluyó todos los 105 informes de prueba científica que prueba que había Chevron contaminado todo Ecuador de una manera espantosa. Entonces, el dictamen de Kaplan no realmente es justo y está basado en prueba falsa. Comparado con eso, tenemos 17 jueces en Ecuador que han visto toda la prueba y que han dictado a favor de las comunidades. Aparte, tenemos 12 jueces de apelación en el país de Canadá, incluyendo toda la Corte Suprema, quienes han rechazado o por lo menos han ignorado lo que ha dicho Kaplan. Entonces, Kaplan es muy aislado. Chevron siempre quiere hablar de Kaplan, pero un juez norteamericano, discúlpame, no tiene más credibilidad de un juez ecuatoriano y mucho menos 17 jueces ecuatorianos. Entonces, ustedes, los de Ecuador, yo tengo más de 200 visitas a su gran país, ¿ok? Sí. Y yo me doy cuenta. Usted se ha dedicado a esto. Mucho, por 25 años. Tengo otros casos, pero este caso por 25 Usted años. vive de esto, de reclamar a nombre de las comunidades. Yo soy un abogado de derechos humanos. Okay, yo gradué de Harvard Law School con Barack Obama. Okay, y yo he dedicado mi vida a la justicia para la gente que está oprimida. Y es, como dije al inicio, es un privilegio estar aquí en su país. Pero usted dice que el presidente Correa tenía razón. Nosotros creemos que no. No. Que le hizo un juego a Chevron. Yo creo, Gonzalo, que es importante apuntar respecto al presidente Correa que en mi criterio, él tenía un discurso que supuestamente era favorable a las comunidades, pero en realidad lo que ha ocurrido es que él ha favorecido al cobro de Chevron cuando él promovió el levantamiento del embargo que tenían las comunidades de todos los activos de Chevron y facilitó que se le pague $112 millones a Chevron. ¿Por qué hizo eso? Porque Correa quería cuidarse de que este fallo de la Chevron 3 no le afecte a su presupuesto. De manera que ese discurso de Correa, de que apoyaba a las comunidades, en mi criterio es una mentira, porque en realidad lo que ocurría es que él, en los hechos, favoreció a Chevron para el cobro de los 112 millones a través del levantamiento del embargo, que fue gestionado por él. Él está escuchando, sabemos que nos escucha permanentemente. Si quiere usted elaborar un contenido, nuestros teléfonos están a su disposición, expresidente Correa. Pero de esto nosotros apenas hemos conocido una parte de la... Yo creo mucho en su lucha, Steven. Gracias. Yo creo mucho en su lucha. Muchas gracias. Pero hay que explicar algunas cosas sobre el laudo. Ojalá en otra oportunidad podamos mantenernos un poquito más de tiempo. Claro. ¿Puedo decir una cosita más antes de salir? Quiero decir a todo el país de Ecuador, como norteamericano, que la gente aquí, las comunidades afectadas, los pueblos indígenas,
han luchado de una manera histórica y los ojos del mundo están mirando lo que pasa aquí sobre esta situación. ¿Y quiénes están engañándole ahorita a las comunidades amazónicas? Que nos mantenga en expectativa el anuncio que usted va a formular. ¿De quién no debemos confiarnos? Entre la institucionalidad ecuatoriana, propiamente dicha, entre los derechos de nuestro país. Olvídese de correas y de todo. Pero, Steven, ¿a quién hay que apoyar y por qué? ¿Cuáles son? Porque hay cosas un poco flojas, muy en asuntos sustantivos como un laudo. Hablan de un laudo transitorio, un laudo... ¿Cómo se denominan? Parcial, alguna cosa de esas. Eso no existe en la legislación internacional bajo ningún punto de vista. Claro, y lo que pasó con el laudo no es justicia y no conforme con la ley. ¿Okay? Yeah. Los árbitros, quienes cada uno ganó $25 millones. Imagínense. Primero, pagado por Chevron y el Estado. Okay, no es justo. ¿Qué juez gana $25 millones? No son jueces, son gente autointeresado. Pero cualquier arbitraje... Pero le pueden decir lo mismo a usted y a los señores No, abogados porque de Ecuador, yo estoy casi las bancarrota. fundaciones. Yo soy casi bancarrota por mi trabajo. Discúlpeme. Okay, no, no, en Es serio. patriotismo. Sí, el dinero no me motiva, pero quiero decir lo siguiente, ¿ok? 3 árbitros reunidos en secreto, ¿ok? No tienen la menor derecho de atacar la soberanía de ningún país, sea Estados Unidos o sea Ecuador. Ecuador tiene que defenderse. El presidente Moreno, yo creo que tiene que defenderse en frente de este asalto contra el país, que es ilegítimo, tiene ropa de la ley, pero realmente no está en conforme de la ley. Viola mucho ley en Ecuador, la Constitución, y viola la ley internacional. Sí. El enunciado que formuló su antecesor, el expresidente Correa, la mano sucia de Chevron. Tendría que repetir ese mismo argumento, porque existe una mano sucia, pero le veo que la mano sucia está también contaminando a otros segmentos de ecuatorianos. El lado legal especialmente. Gracias a Dios, Gonzalo, en el lado de las comunidades, de los afectados a quienes nosotros representamos, eso no tiene ningún compromiso y no ha sido contaminado jamás. La gente tiene que saber que este juicio, este proceso, no es un proceso legal, no son los 9.500 millones, son personas de carne y hueso que han vivido los embates de la contaminación de Chevron a lo largo de 50 años y han vivido 25 años atrás de conseguir justicia que aún no les llega, y solamente la demora en conseguir una reparación ya es una justicia y ya es haber perdido, porque hay personas que han muerto y que siguen muriendo y que están enfermas. Yo tengo en el audio 7, tengo yo un pronunciamiento de nuestro Procurador General del Estado. Veamos qué nos dijo el otro día. Lo que nos queda es intentar estos 2 recursos que usted ha mencionado. En primer lugar, un recurso de interpretación dentro del propio proceso arbitral. La interpretación tiene por objeto solicitarle al tribunal arbitral que aclare algunas de las partes del laudo que no se explican. Para esto tenemos 90 días y entonces estamos haciendo un análisis pormenorizado. Pero a mí me salta a la vista de entrada un tema que yo le preguntaría de entrada al tribunal. ¿Cómo pretende un tribunal arbitral que un Estado, a través de mecanismos legales, porque en la ilegalidad se puede hacer cualquier cosa, pero si justamente el laudo está criticando las falencias de nuestro Estado de Derecho y de nuestra estructura judicial, no nos puede pedir que hagamos algo ilegal? Entonces, por vías legales, no podemos hacer lo que el tribunal nos pide, a saber, dejar sin efecto, no 4 sentencias de tribunales ecuatorianos. Si es que un tribunal internacional, cualquiera que fuese, le pidiera eso a un Estado como los Estados Unidos, y tenemos ejemplos claros, los Estados Unidos simplemente dijeran, nosotros como Poder Ejecutivo no podemos inmiscuirnos en los actos del Poder Judicial. ¿Cómo entonces se pretende que a un Estado como el Estado ecuatoriano, que pretende ser un Estado de Derecho, que busca consolidar el Estado de Derecho, que busca justamente desvirtuar y desvanecer estas acusaciones y estas constataciones que hace el propio laudo de que nuestro sistema judicial no funciona,
vaya a tomar una decisión ilegal para dejar sin efecto no uno, sino 4 fallos de nuestros tribunales. Me refiero a la sentencia del Aguagrio del 2011 y a las sucesivas sentencias de apelación, de casación y de la acción extraordinaria de protección por la Corte Constitucional. Íñigo, nuestro procurador, el doctor Salvador, dijo que otro de los recursos que usará el Estado ecuatoriano contra Chevron es la nulidad del laudo. Y antes dijo que indicó, más bien dicho, el procurador, que el Ecuador no se debe hablar de que el Ecuador debe pagar 9.500 millones de dólares, ya que la empresa Chevron nunca ha pagado, nunca pagó. ¿Cómo es esto? Mira, primero, Chevron es culpable. Nadie discute eso. Ellos ¿De qué es culpable? Es decir, ellos tenían control de la operación petrolera, eran el operador exclusivo, tomaron todas las decisiones de operar. Chevron tomó la decisión de poner las aguas tóxicas en el medio ambiente para bajar sus costos. Y eso está matando gente en su país. Eso fue una decisión de negocio por Chevron hecho en Estados Unidos y tiene un impacto fuerte en Ecuador. El otro recurso posible, que es el que usted también ha mencionado, el de solicitar la nulidad del laudo arbitral. Esta solicitud de nulidad ya no es dentro del propio proceso arbitral. Esto se demanda ante los tribunales de lo civil de los Países Bajos, que es el país donde tuvo la sede del arbitraje en la ciudad de La Haya. En este tema, concretamente, la legislación holandesa prevé la posibilidad de solicitar la anulación de un laudo arbitral por causales taxativas, muy expresas. Una de ellas es la ausencia de un acuerdo de arbitraje válido, que es lo que el Estado ecuatoriano siempre sostuvo a lo largo de todo este arbitraje. El Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, firmado en 1997, no puede dar lugar a un arbitraje sobre hechos que ocurrieron antes de la entrada en vigor de ese tratado. ¿Cómo así entonces vamos a aplicar retroactivamente una cláusula arbitral de un tratado bilateral de inversiones a unos hechos que ocurrieron antes? Y por eso estaríamos hablando de que se cumple esta primera causal de ausencia de un acuerdo de arbitraje válido, que podría muy bien dar lugar a la nulidad del laudo arbitral. Tenemos que trabajar viéndonos, porque de lo contrario no podemos coordinar adecuadamente los audios. Esto queda en pendiente. Cuando ustedes quieran podemos darle una continuidad, y yo pienso que esto tiene que ser absolutamente comprendido. Lo veo al señor procurador en buena onda, está muy, muy claro. Parece que ha hecho un estudio prolijo de todos los capítulos de estos prácticamente cuarto de siglo. Y quedo con este medio a disposición de ustedes para seguir enterando a la ciudadanía cuáles son las características y las irresponsabilidades que nos señala el laudo arbitral y otros recursos a los que ha apelado la compañía norteamericana, que es de cuidado también. Y nosotros no nos casamos con nadie, sino con nuestro país y sus derechos. Señoras y señores, ya volvemos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.